Hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra mesa pastoral de análisis aquí en Austin, Texas, nuestra mesa de liderazgo. Pastor Joel Jiménez, rapidísimo, una vez más, preséntate. Ok, hermanos, yo me llamo Joel Jiménez, soy mexicano, vivo ahora en Estados Unidos y estamos levantando una congregación nueva en el norte de Austin y pertenezco a la iglesia del Nazareno. Muy bien, Emanuel Jiménez. Sí, bueno, yo, Emanuel Jiménez, soy hijo del pastor Joel Jiménez. Estoy estudiando ahorita en Southern Nazarene University, estudiando teología para el pastorado y es mi primer año ahorita. Así que Southern University del Nazareno, ¿no? Ajá. Y está en Oklahoma. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de la universidad? Hay muchas cosas, me gusta el ambiente, las personas que están ahí son muy amables y es fácil para conocerlas a la gente. Muy bien. ¿Y te gusta más esa o Point Loma? SNU, la universidad que yo voy, porque No no conozco mucho Point Loma. Entonces, No puedes dar un comercial malo de tu escuela, sí, obviamente, pues, ¿no? no. Muy bien, así que tu primer año en teología y qué lindo, eso es parte de lo que queremos hacer en esta mesa redonda, incluir a la preciosa segunda generación que estamos deseando entrenar, así que esa es la idea, ustedes son el futuro y el presente, así que nuestro tema es la responsabilidad, una vez más, vamos a verlo ahora desde el ángulo del fin de la responsabilidad, cuál es el fin. El video pasado o la intervención pasada hablamos del origen de la responsabilidad, esta vez vamos a hablar del fin de la responsabilidad y cuál es el fin positivo de tomar la responsabilidad o el fin negativo de no tomar la responsabilidad. Hablamos la vez pasada que la responsabilidad es algo bueno porque viene de Dios directamente, el primer responsable es Adán. Pasa algo trágico cuando no toman la responsabilidad y hablamos también un poco de cómo los jóvenes hoy perciben la responsabilidad, ¿verdad? Joel, vamos directamente al tema, esta mesa redonda. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que la iglesia necesita estos recursos, específicamente en este tiempo de pandemia. Y número dos, porque creemos que para la gloria de Dios, explicar su palabra es lo mejor que podemos hacer para servicio de la iglesia. Así que vamos al tema responsabilidad, mi hermano. No solamente dónde comenzó, pero dónde termina la responsabilidad. ¿Cuál es el fin de la responsabilidad? Háblanos positivamente y luego negativamente. Bueno, primero hablemos de la cuestión positiva. Cuando se es responsable, finalmente termina en vida, como Dios lo establece para los seres humanos. Jesús dijo, y hay una expresión que nos encanta mucho en el Evangelio de Juan, que Dios promete darnos una vida y una vida plena y una vida abundante. Entonces, para que logremos eso, una vida plena, la persona, el ser humano tiene que ser responsable en todas las áreas de su vida. Si no lo es, por cualquier situación, entonces va a terminar mal, que sería el punto que vamos a tratar después, ¿no? Las consecuencias negativas. Entonces dices que responsabilidad es vida. Sí. ¿Cómo es que es vida la responsabilidad? ¿Cómo es que es vida? Porque la persona aprende a vivir una vida plena, satisfecha, donde se siente realizado, donde encuentra el propósito de Dios para él. Cuando el ser humano, por X situaciones, no lo hace, no se hace responsable, entonces, como no logra el objetivo, la meta y los planes que Dios tiene para él, se siente inútil, se siente que su vida no tiene sentido, que no vale, que no sirve, que no puede. Por lo tanto, esa vida va a ser una vida oscura, sombría, triste, amargada, y todo lo que les pasa o nos pasa cuando somos irresponsables, que termina, lo que decíamos hace un rato, en depresión, en angustia, en tristeza, incluso el suicidio, porque las personas se sienten totalmente mal para sí mismas y para con Dios. Entonces es fascinante. La gente frecuentemente, cuando escucha la palabra responsabilidad, no le viene nada bueno a la mente. Le viene como un famoso, ¡ay, qué difícil!, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que combatir nuestras emociones y la mentira de este mundo y la mentira de Satanás, que nos quiere decir que la responsabilidad es mala o aburrida o destructora. No lo es. La responsabilidad es como camino de vida, algo bueno. Y el fin de la responsabilidad es un fruto. Exacto, es un fruto de vida, ¿no? Es que es aquí donde está, ¿cómo decir ahí? El meollo del asunto. Por ejemplo, el ser responsable tiene un precio que pagarse. Es decir, cuesta, no es gratis, no ocurre por arte de magia. Es trabajo, dedicación, sudor, lágrimas, mucho esfuerzo. Qué interesante. Porque de lo contrario no se logra. Responsabilidad es vida, pero es vida de esfuerzo, vida de sudar, ¿no? Vida de lágrimas, como el matrimonio, ¿no? Ahí, exacto. El matrimonio un buen ejemplo. Se derraman lágrimas cuando se lucha por el matrimonio, ¿no? Sí.
lo que hemos comentado, por ejemplo, en nuestros eventos de matrimonios es que los matrimonios de éxito no son los que no tienen problemas, sino los que resuelven sus problemas. Y para resolverlos, para lograr tener un buen matrimonio, ¿qué tienen que hacer? Mucho esfuerzo, mucha dedicación. La peor equivocación que hacen los jóvenes cuando se casan es creer o pensar que porque están muy enamorados, que porque se aman mucho, solamente por eso van a ser felices de una manera casi automática o espontánea. Eso no ocurre. Todos los que estamos casados, y me imagino que muchos que nos están oyendo están casados, van a saber que eso no es fácil, que es difícil, que tiene un precio que pagarse. Pero si se paga, vale la pena. Muy bien, entonces, si no se paga, pues no. Hablábamos la vez pasada que la responsabilidad es un tesoro, ¿no? Que se transfiere. Es decir, son valores que se toman. Es un tesoro que se transfiere. Dios lo poseía en el inicio. Él es el primer ser responsable. Y Él lo transfiere a Adán. Le da esta responsabilidad a Adán en el huerto del Edén, ¿verdad? Y la administración de ese tesoro puede resultar en vida o puede resultar, cuando no se toma la responsabilidad, en muerte, ¿no? Pero es un tesoro. Entonces, eso es una manera bíblica de pensar sobre la responsabilidad. No es una carga o no es un peso, sino es un tesoro que se debe de pasar a la siguiente responsabilidad. Hablamos la semana pasada, ¿qué pasa cuando no le pasamos la responsabilidad a la siguiente generación, verdad? Cuando no les damos ese tesoro, le estamos robando vida, le estamos robando propósito de existencia de vida. Cuando un joven a los 12, 13 años vive no entendiendo el tesoro de la responsabilidad, le estamos robando realmente. Le estamos haciendo un daño. Estamos robando parte del propósito de existencia del alma, ¿no? Y quiero entonces en ese sentido, Emanuel, preguntarte, cuando tú miras a la generación nueva, a los jóvenes de la universidad, incluso cuando piensas en los días de la preparatoria, ¿no? ¿Qué cosas observaste difíciles, tal vez tristes, trágicas, en vida de jóvenes que frecuentemente piensan que no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tenían, ¿verdad? Y viven sus vidas totalmente irresponsablemente? ¿Qué has observado? Normalmente ese es el punto de vista de la mentalidad que muchos tienen, porque normalmente hay personas que como no ven que tienen responsabilidad, se van en muchas cosas que les causan placeres. Eso es normalmente donde se enfocan. Y es donde se van a la ruina, ¿no? Pues, claro. Se enfocan tanto en las drogas, en los vicios, en las cachangas. Y entonces hay una focalización de los jóvenes en placeres y no una focalización en responsabilidades. Por ejemplo, yo te preguntaría tal vez de otra manera, ¿cuáles crees tú que serían las responsabilidades primarias que un joven necesita aprender de joven? Bueno, el control emocional sería la primera, porque yo siento que eso es lo que nos desvía mucho en nuestros caminos. Pero también es que normalmente los jóvenes se sienten muy, ¿cómo se llama? Como que tienen muchas cosas que hacer, como tienen que trabajar para pagar el colegio, también tienen que hacer sus tareas, también quieren una relación, entonces tienen muchas cosas que se sienten que no saben cómo manejar, y eso es el problema normalmente, que no saben manejarlo, y eso es lo que los manda a la ruina. Entonces se basan más en los placeres porque es más fácil. Es la primera vez que escucho, es fascinante esto, una responsabilidad de controlar tus emociones. Ajá. Eso ya es una bendición para mí desde joven escucharlo. Tienes la responsabilidad, no de trabajar, tener dinero, pero de controlar tus emociones. La responsabilidad de hallar placer en la obediencia a tus padres. La responsabilidad de si entiendes que provienes de Dios, hay la responsabilidad de buscar a Dios, ¿verdad? Porque el provenir de Dios trae consigo la responsabilidad de buscar a Dios. Si somos cristianos, ¿cuál es la responsabilidad, pastor? Primero, de convertirnos en hijos de Dios, de aceptarle, de ser salvos, porque como ustedes saben, hay muchos cristianos o llamados cristianos que no son convertidos, o sea, son religiosos, van a la iglesia, asisten a la iglesia, pero no se han entregado a Cristo. Y después es crecer en la vida espiritual, en su relación con Dios, porque hay muchos que se convierten o aceptan a Cristo, pero nunca maduran, nunca crecen en su vida espiritual, y eso tarde o temprano los va a llevar a la muerte. Entonces tienen que crecer, tienen que discipularse, tienen que aprender, tienen que ir a la escuela dominical, tienen que tomar notas. Hay gente que va al sermón, al culto, y se duerme en el sermón porque no les interesa. Entonces, ese tipo de cosas que Dios nos dejó en su palabra, y que, bueno, en teología se llaman medios de gracia, que el creyente tiene que usarlos, ocuparlos y crecer
para ser maduro espiritualmente y entonces ser un buen cristiano. Entonces, el tema es muy amplio. La responsabilidad es, si no la tomamos desde joven, no podemos tomarla después en la universidad, no podemos tomarla en el matrimonio, no podemos tomarla como padre, como esposo, no podemos tomarla como cristiano. En todos los ámbitos de la vida hay responsabilidades, ¿no? Cristiano, joven, pastor, oveja, experto, empleado, un dueño de negocio. Es el tema de la responsabilidad. Si es un tema al que continuamos huyéndole, entonces va a ser un tema que va a traer trágica muerte a nuestras vidas, ¿no? No solamente muerte literal del cuerpo, pero muerte relacional, ¿no? Entonces es el fin trágico de no tomar la responsabilidad. Durante la pandemia, hoy día, este tema de la responsabilidad también como que se obscurece, como que se vuelve complejo, porque muchos piensan, ya no tengo trabajo, me despidió mi jefe, ya perdí mi casa, ¿cuál es mi responsabilidad ahora? No tengo ninguna responsabilidad, y ese es un error, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los hombres hoy en el tiempo de pandemia? Bueno, hay varias cosas. La que más me llama la atención es que el hombre tiene que ponerse creativo. Porque vamos a suponer que no sea la pandemia, que sean otras condiciones, pero que le pase lo mismo. O que se quede sin trabajo, o que tenga una recesión económica en su empresa. ¿Dijiste ponerse creativo? Creativo. O sea, tiene que pensarle. Tiene que buscar qué hacer y cómo sacar adelante el barco. No se puede dar el lujo de cruzarse de brazos y decir, bueno, pues... Eso me hace pensar en Dios, porque Dios es creativo. Él creó los cielos y la tierra, y creó y luego cultivó, ¿no? Entonces está en perfecta línea con Dios. Creativo, sí. Cuando dices creativo, ¿a qué te refieres? A buscar qué hacer, cómo lograr ingresos, cómo inventarse cosas para salir adelante. Por ejemplo, y aquí es una parte de mi testimonio, cuando nos íbamos a venir de México para Estados Unidos, nos tardamos un año en lograr los papeles, la visa y todo eso. Ese año nadie me daba trabajo porque yo estaba con mi historia que me quería venir a Estados Unidos. Pero tenía 5 hijos y tenía que renta, luz, agua, etc. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues tuve que inventar cosas para salir adelante, porque yo no pude llegar con mi esposa y decirle, ¿sabes qué? Pues no hay dinero y pues a ver cómo Dios te bendice o cómo Dios te ayuda. No, era mi obligación, mi responsabilidad hacer algo. Y Dios en su misericordia nunca me dejó. Pero aquí viene la otra cuestión. Dios promete ayudarnos, sí, y bendecirnos, sí. Pero Él dice, esfuérzate y sé valiente, que yo seré contigo, ¿dónde? Donde tú fueres. O sea, ahí va la responsabilidad del hombre, que Dios va a respaldar y bendecir con su ayuda, con su presencia, pero el hombre no puede cruzarse de brazos. Hoy día hay muchos hombres que nos están escuchando que probablemente están en esta situación. Es necesario entonces, la palabra es ponerse creativos, valientes, ¿no? No solamente creativos con ideas, pero también valientes, con perseverar con esas ideas, ¿no? Y ponerse, como decíamos la semana pasada, en súplica, en búsqueda de Dios, para que Él fortalezca de sabiduría en las cosas que se tienen que ejecutar y llevar a cabo. A veces se tiene una idea excelente para salir adelante, pero no es fácil implementarla. Se necesita valor, perseverancia, se necesita fe en Dios, ¿no? Y sobre todo también sabiduría para saber qué cosas no hacer y qué cosas sí hacer. Ese es un tema muy, muy importante y creo que podemos cerrarlo aquí. Quisiera cerrarlo de esta manera. Hombres, los que nos escuchan allá afuera, queremos animarlos a que entendiendo el origen y entendiendo el fin de la responsabilidad, de dónde proviene, de Dios, y entender el fin que es vida cuando se toma la responsabilidad y cuando no se toma es muerte, queremos animarlos a que tomen este paso de fe, de responsabilidad. Estos que nos escuchan más adelante, en los siguientes videos vamos a hablar más de cómo llevar a cabo e implementar esta responsabilidad en el liderazgo y las dificultades. Pero se me ocurre de inicio, es súper importante que en el vínculo familiar exista unidad, para que el hombre sea apoyado y sustentado, no solamente por Dios, pero también por su esposa. Así que vamos a hablar un poco de eso. Eso es parte del liderazgo, ¿no? Gracias amigos, que Dios los bendiga. Esta mesa de análisis, mesa de pastoral para la ciudad de Austin. Queremos alcanzar a siervos, a la nueva generación, a familias enteras y a personas que todavía no conocen la esperanza de vida. Que Dios los bendiga.